Hola, mucho gusto, yo soy Luisa Pérez y les doy la bienvenida a este video sobre el nuevo cine mexicano comparado al cine de oro mexicano. El séptimo arte llegó a México el 6 de agosto de 1896, pero no es hasta la Segunda Guerra Mundial que México logra impulsar su producción cinematográfica. México aprovechó este contexto de crisis económica y social mundial para surgir en este mundo audiovisual. Desde ese momento, inicia con la época de oro del cine mexicano. La producción cinematográfica más importante en México marca su inicio con Allá en el Rancho Grande, en 1936 de Fernando Fuentes, quien dio origen a la comedia ranchera, fórmula que se aplicó a un amplio catálogo de películas del cine de oro. En ese mismo año se estrena la película Vámonos con Pancho Villa, además de que 4 años después se estrena Ahí está el detalle. El auge de dicha época podría decirse que fue de 1946 a 1950, debido a que el mayor número de películas se dio entre dichos años. Además de que surgió una nueva generación de directores como Emilio el Indio Fernández, quien fue el modelo para la estatuilla del Oscar, Fernando Fuentes, Luis Buñuel, Julio Bracho, etc. Pero lo más llamativo fue sin duda quienes le daban vida a las películas, el Star System, conformado por Pedro Armendáriz, Elsa Aguirre, Joaquín Pardavé, Blanca Estela Pavón, los hermanos Soler, Katy Jurado, Arturo de Córdoba, Mario Moreno Cantinflas, María Félix, Jorge Negrete, Sara García, Dolores del Río y el ídolo inmortal Pedro Infante. En estos años se abordaban categorías como obras literarias, comedias rancheras, comedias musicales, melodramas, películas policíacas, etc. Surgen los arquetipos y clichés como el pobre honrado, el rico codicioso y temas como el romance entre una pobre y un rico o viceversa, los triángulos amorosos y los dramas morales éticos, entre otros. Para 1960, el gran auge y época dorada del cine mexicano llegó a su fin por diversos factores. Uno de ellos fue que las compañías productoras sacrificaron la calidad por los costos. Se enfocaron en abaratar la producción de las películas, lo que dio como resultado la creación de churros, películas baratas y de mala calidad. Esto produjo el abandono de los fieles espectadores que iban a las salas de cine, por lo que muchos de esos espectadores, insatisfechos, fueron atrapados por la llegada de la televisión, competencia directa del cine. Y es en 1957 cuando muere simbólicamente el cine mexicano con el fallecimiento del actor Pedro Infante. A lo largo de la década de los 90, el cine mexicano comenzó a dar muestras de una renovada tendencia en materia de abordaje de otros contenidos y en la calidad de sus producciones. Directores, guionistas y productores retomaron temas sociales y de crítica que habían sido abandonados durante varias décadas, no sin la eventual aparición y exhibición de algunos filmes de contenido controversial que habían logrado ser expuestos en las salas del país. Películas como Rojo Amanecer y La Ley de Herodes constituyen la antesala que daría lugar a lo que se ha denominado Nuevo Cine Mexicano. La película que marca el inicio de este nuevo cine es Amores Perros, en el 2000 de Alejandro González Iñárritu. El cine mexicano actual generalmente sigue la dinámica desarrollada en dicho film, culminación de un proceso de madurez cinematográfica y punto de partida de nuevas propuestas. Por un lado, la película renuncia a las ataduras de la linealidad narrativa y por otro, se aventura en los laberintos de la diversidad dramática. Lo mejor del cine mexicano actual es esta diversidad de puntos de vista, este darle voz e imagen cinematográficas a quienes solo eran relleno, trasfondo, necesidad de olvido. Es el gran mérito del cine mexicano contemporáneo. De lo más destacable de este nuevo cine es la calidad de directores que tenemos, tales como Alfonso Cuarón, Carlos Carrera, Alejandro González Iñárritu, Guillermo del Toro, etc. Y algunos de los mejores actores son Gael García Bernal, Diego Luna, Salma Hayek, etc. Ahora, hablando del cine mexicano puramente comercial, puede decirse que nos encontramos con un exceso de comedias genéricas y ligeras, lenguaje con más groserías que cualquier otra palabra, ausencia de originalidad y uso excesivo de los mismos y limitados actores, tales como Nosotros los Nobles, No Manches Frida, entre otras películas han tenido una gran conexión con el público masivo.
Sin embargo, opinar del cine mexicano pensando que las carteleras comerciales son el único reflejo del cine que se hace en este país es reduccionista. Estas películas son algunas de las más aclamadas actualmente, ya sea nacional o internacionalmente. Algo importante es que en aquel entonces se les brindaba el presupuesto suficiente para hacer 180 películas por año o más, lo cual no pasa en la actualidad. El cine comercial era variado, lo que lamentablemente falla un poco en la actualidad. Les hacen falta difusión a las películas con tramas de calidad además de presupuesto. Analizar muchos de los clásicos de la época dorada podría mostrar la criminalización y estereotipo clasista de sus villanos, la misoginia normalizada en sus parejas o el conservadurismo social como moraleja, cuando hoy se van abordando temas nuevos a lo que estábamos acostumbrados, así como visibilidad a grupos sociales que no se les daba mucha importancia. Así que pensar que el cine mexicano está en decadencia por el exceso de comedias es algo meramente prejuicioso. No se le debería hacer sentir mal a nadie por querer desconectarse del mundo y disfrutar un buen momento viendo una película, aunque sea de una trama sencilla. Lo cierto es que en todas las épocas de la industria mexicana, las obras maestras han tenido que surgir de entre un mar de intrascendencias o tramas burdas que, muchas veces, reflejan lo peor de la sociedad. A mi parecer, este nuevo cine parece que puede llegar lejos. Siempre habrá comedias ligeras, insulsas y ridículas, pero en esta década hay grandísimas obras mayores nacionales, un extenso reconocimiento internacional y principalmente una nueva generación de directores y directoras absolutamente brillantes. Basta de hablar de decadencia. Esta es una época brillante para el cine mexicano como arte y una lo suficientemente redituable como industria. Los males de las películas comerciales mexicanas no son del todo diferentes a las de la época de oro. El problema, como siempre en la industria mexicana, sigue siendo la distribución y el alcance, no la calidad. Y esto fue todo por hoy. Gracias por escucharme.